5 de junio de 1960, Lago Bodom, Finlandia. 4 adolescentes habían acampado junto al agua. Durante la noche un ataque brutal acabó con 3 vidas, dejando a uno gravemente herido. Una historia real, un crimen que todavía hoy sigue sin resolverse. Bienvenidos a Relatos de la Rosa Negra. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta historia que el tiempo no ha podido olvidar. Era el verano de 1960 cuando 4 jóvenes, Nils Gustafsson, Seppo Boisman, Maila Björklund y Anja Tuominen decidieron pasar unos días acampando junto al lago Bodom. El lago se extendía tranquilo entre los abedules, reflejando la luz dorada del atardecer. Llegaron con mochilas cargadas de ropa, comida y utensilios para la acampada. Entre risas y bromas, eligieron el lugar donde montar la tienda, y organizaron sus cosas mientras el sol se escondía detrás de las colinas. La tarde transcurrió entre charlas y baños en el lago. Todo parecía normal, incluso apacible, pero el bosque tenía un silencio propio que apenas notaban. Un murmullo de hojas y ramas que se movían con la brisa, como si esperara algo. Cuando llegó la hora de retirarse, se acomodaron para descansar, sin imaginar que la noche traería acontecimientos que cambiarían todo para siempre. A la mañana siguiente, al amanecer, un hombre que pasaba por la zona, descubrió los cuerpos de 3 de los 4 jóvenes. El cuarto, Nils Gustafsson, había logrado sobrevivir a la masacre, aunque gravemente herido. Alarmado, el hombre llamó de inmediato a la policía. Poco después, las autoridades llegaron al campamento. La escena era desoladora, las tiendas yacían rajadas, y alrededor de ellas, el bosque parecía un testigo mudo de la violencia de la noche anterior. Los cuerpos de los jóvenes habían sido brutalmente atacados, y la tensión de la madrugada aún flotaba en el aire, pesada y silenciosa. Nils, el único superviviente, fue trasladado al hospital. Sus heridas eran graves, múltiples fracturas faciales, contusiones y heridas en la cabeza, tan severas que los dientes eran visibles a través de su mejilla. Permaneció en coma durante 6 horas, y recuperó el conocimiento 4 días después. A pesar de la gravedad de sus lesiones, había sobrevivido, y con él, quedaba el misterio de lo que había sucedido aquella noche junto al lago Bodom. El ataque se había producido desde los laterales de la tienda, desde el exterior, con un cuchillo y un objeto romo que nunca fueron encontrados. Varios objetos habían desaparecido, entre ellos las llaves de las motocicletas de los jóvenes, aunque las motocicletas permanecían en su lugar. Entre los objetos dispersos, los zapatos de Nils fueron encontrados a unos 500 metros del campamento, lejos de donde había sido hallado Nils, añadiendo un misterio más a la escena. La falta de un perímetro seguro convirtió la investigación en un caos. Oficiales, curiosos y soldados que acudieron a ayudar, caminaron entre los restos del campamento, tocando y moviendo objetos, alterando la escena, y corrompiendo pruebas que jamás se recuperarían. Cada movimiento accidental, o bien intencionado, complicaba el trabajo de reconstruir lo sucedido, borrando rastros que podrían haber sido cruciales para entender la masacre. Cada detalle alterado parecía cargar consigo la tensión de lo ocurrido, recordando que aquel lugar no solo había sido testigo de un crimen, sino que también se había convertido en un escenario difícil de leer. La investigación continuó durante años, marcada por errores iniciales que habían contaminado pruebas y borrado pistas cruciales. A pesar de los obstáculos, los investigadores siguieron indagando cada rincón de aquel crimen, revisando antiguas declaraciones y buscando sospechosos que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. Entre estos nombres surgió Pentti Soininen, un joven que vivía cerca del lago, en la noche de los asesinatos. Soininen tenía 15 años en la noche de los crímenes. La policía lo interrogó en varias ocasiones, pero los resultados fueron inconcluyentes. A finales de los años 60, trabajaba como encargado de mantenimiento, y ya contaba con antecedentes por delitos violentos y contra la propiedad. En 1969, a la edad de 24 años, mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Kuopio, confesó haber cometido los asesinatos del lago Bodom. Poco después, se suicidó en la comisaría de Toijala, poniendo fin a su vida, y cerrando su capítulo dentro del misterio, que había rodeado aquel crimen casi una década antes.
Carl Gillström también fue uno de los sospechosos. Era conocido por su hostilidad hacia los campistas que se acercaban al lago. Cortaba las cuerdas de las tiendas, o lanzaba rocas al paso de los visitantes, dejando un rastro de temor silencioso. Años después, vecinos contaron haberlo visto rondando las orillas del lago durante los días posteriores a la tragedia, aunque nadie se atrevió a denunciarlo entonces, intimidados por su carácter violento. Según algunas versiones, Gillström habría confesado de manera informal a conocidos su participación en los asesinatos, aunque su esposa aseguraba que él había permanecido en casa toda la noche. Antes de morir, ella declaró que su marido la había amenazado con matarla si contaba la verdad. Ninguna de estas afirmaciones pudo ser corroborada, y la policía nunca encontró pruebas sólidas que lo vincularan con los crímenes. En la investigación, se le descartó como sospechoso, en parte porque muchos lo consideraban demente. Años más tarde, en 1969, Gillström murió ahogado en el lago Bodom, en estado de ebriedad. Hans Assmann, poco después de los trágicos sucesos en el lago Bodom, fue ingresado en un hospital. Su origen alemán, y las circunstancias que rodeaban su presencia en Finlandia, lo convirtieron pronto en uno de los sospechosos más comentados. A medida que surgieron rumores, se tejieron teorías inquietantes. Algunos afirmaban que Assmann podría haber sido un antiguo miembro de las unidades de combate de la SS durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros insinuaban que podría actuar como espía de la KGB soviética. Además, se le vinculó con otros crímenes sin resolver, incluyendo el asesinato de Kili Kisari en Isojoki, y el doble homicidio de Tuli Lahti en Heinävesi. Estas asociaciones alimentaron aún más la sospecha y la intriga. El médico Jorma Palo publicó un libro, defendiendo la teoría de que Assmann estaba detrás de los asesinatos del lago Bodom, y el exdetective Matti Paloaro apoyó esta hipótesis. Sin embargo, la policía finlandesa mantuvo una postura más prudente. Consideraron que Assmann disponía de una coartada sólida durante aquella misma noche, y que no había pruebas que lo vinculasen directamente con los crímenes. Aún así, su nombre permaneció en la mente de muchos como un enigma sin resolver, un hilo más en la maraña de misterios que rodeaban aquella trágica noche. Tras años de sospechas y teorías que apuntaban a diversos individuos cercanos al lago Bodom, el caso permaneció cerrado en la mente de muchos como un misterio imposible de resolver. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en marzo de 2004. Casi 44 años después del triple homicidio, Nils Gustafsson, el único superviviente de aquella noche fatídica, fue arrestado por la policía, acusado formalmente de haber matado a los 3 jóvenes. La noticia sacudió a Finlandia. El que había sido víctima, parecía de repente, culpable. Poco después, Gustafsson fue liberado de la prisión provisional, aunque seguía imputado como único sospechoso. La Agencia Nacional de Investigación, Keskusrikospoliisi, afirmó que el caso se sustentaba principalmente en un análisis de manchas de sangre. Según la acusación, un ataque de celos hacia Maila Björklund, su entonces novia, habría motivado los crímenes, explicando la brutalidad empleada contra ella en contraste con los otros 2 jóvenes. La defensa, por su parte, argumentó que los asesinatos fueron perpetrados por terceras personas, y que dadas las graves heridas sufridas aquella misma noche, le habría resultado imposible cometer los homicidios. El 7 de octubre de 2005, tras meses de tensión y revisiones forenses, Nils Gustafsson fue finalmente liberado de todos los cargos. La larga espera y el estigma de la acusación dejaron cicatrices profundas, y Gustafsson exigió compensación por el sufrimiento psicológico sufrido durante la detención. Tras negociaciones, el Estado finlandés accedió a pagar 44.900 euros. Además, Gustafsson denunció a diversos medios por vulneración de su honor, aunque la denuncia no prosperó. La sombra de aquella noche seguía presente, pero la verdad legal había terminado por absolver al único superviviente. Décadas después, la orilla del lago Bodom sigue susurrando aquella noche de horror, como si las aguas mismas guardaran celosamente los secretos de aquel triple homicidio. La brutalidad de los hechos y el misterio que nunca se resolvió, tejieron un eco que atravesó fronteras, inspirando a cineastas y músicos a explorar la sombra que aquel crimen dejó sobre Finlandia y más allá. En 2016, la película Lago Bodom revivió la tensión y el terror de esa noche,
permitiendo que el espectador caminara entre la niebla del miedo y la incertidumbre, sin perder jamás el halo de misterio que aún envuelve los acontecimientos. El nombre del lago y la historia que lo marcó, trascendieron la pantalla y llegaron hasta los escenarios musicales. La banda de death metal melódico, Children of Bodom, adoptó aquel nombre, llevando la memoria del crimen por todo el mundo, recordándonos que hay historias que no se disipan con el tiempo, que permanecen como sombras sobre la memoria colectiva, dejando huellas que se resisten a desaparecer. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Relatos de la Rosa Negra y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario, comparte este vídeo con quienes disfrutan del misterio y la historia real, y acompáñanos en cada viaje por esas historias que aún proyectan sombra.